Bueno, ahora vamos a dar paso a Iñaki Alda y Margarita Llover. Iñaki es arquitecto, paisajista y urbanista, catedrático y decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Tulane desde 2018. Margarita, también arquitecta, paisajista y urbanista, catedrática de arquitectura en Tulane, University of Nueva Orleans y directora del máster de paisajismo e ingeniería. Juntos, en el 1996, fundaron el Estudio de Arquitectura y Paisaje Alda y Llover, que seguramente todo el mundo conocéis, y actualmente cuentan con sedes en Barcelona y Nueva Orleans. El trabajo del estudio demuestra la importancia de comprender la arquitectura y el paisaje en todas sus facetas como una disciplina cultural y técnica unificada capaz de abordar problemas complejos desde una aproximación integral y holística, que ya hemos visto que esto es lo que se lleva ahora, que atiende a la especificidad del lugar. Se trata de un despacho multidisciplinar que es particularmente reconocido por su enfoque innovador y por su liderazgo en un nuevo acercamiento a la relación entre el río y la ciudad, en la que la inundación y otras dinámicas naturales entran a ser parte del espacio público y del edificio, eliminando el concepto de catástrofe. Bueno, ongi etorri, bienvenidos. ¿Qué? Vale. ¿Empiezas tú al final? Vale. Bueno, muchas gracias, Aida, Lara y todo el mundo por estar aquí, por la invitación. Vamos a hacer un díptico, digamos, esto va a ser un poco de shock con lo que lleva el día, porque os voy a llevar a la India, a Nueva Delhi, y a lo mejor va a ser un poco extraño, pero Lara y Aida nos pidieron que habláramos, como en este díptico, de un proyecto de investigación, el proyecto del río Yamuna en Nueva Delhi, y también de las obras del estudio, que se encargará Margarita de hablar de ellas con este Ciudades y Ríos, digamos, que es la portada de la monografía que acabamos de sacar. Este proyecto de investigación arrancó en la Universidad de Virginia, donde yo era director de departamento y catedrático durante 7 años, antes de irnos a Tulane. Y la verdad es que habla del río como indicador. Se trataba de investigar el por qué el río Yamuna, que es uno de los ríos urbanos más contaminados del mundo y una diosa, digamos, el río de la ciudad de Nueva Delhi, la capital de la democracia más grande del mundo, ahora ya superando como país a China, por qué básicamente tenía un 100% de materia fecal en el río, un río completamente muerto. Y se habían invertido billones de dólares en el saneamiento de la ciudad. Entonces el tema era preguntarnos por qué esos billones de dólares no estaban siendo efectivos y cuál podía ser la manera de abordar el río, la recuperación del río para la ciudad. Es un trabajo que de alguna manera reproduce en el nivel académico y con muchos más recursos en la metodología de trabajo que tenemos en el despacho, y que empieza intentando entender el rol histórico del río y del paisaje fluvial y de la ciudad. Esta es la relación histórica de la ciudad mogul con el Yamuna. Hemos visto aquí en muchas de las ponencias y podemos elaborar que la relación, en especial en el mundo occidental, entre el río y la ciudad es una relación conflictiva por naturaleza. El río es el recurso, es la razón para el 90 y tantos % de los asentamientos humanos estar junto al agua, como ese recurso vital, y a la vez es la amenaza. Y siempre el río, especialmente en la tradición occidental, ha sido la trasera de servicio de la ciudad. Y al principio en la sociedad preindustrial, pero evidentemente acelerado en la sociedad industrial. Esta es la relación de la cultura mogul, muy diferente que la occidental, con el río. Con un río que es una diosa. La diosa Yamuna es la segunda diosa más importante de los ríos de India, de los cuales todos son sagrados. Y como veis en esta imagen, hay un canal que viene por aquí, que lleva el agua a Delhi. El emperador es el último consumidor del agua de este canal. Por lo tanto, todos los demás tienen que mantener el agua limpia para el emperador. Y como digo, el río es una diosa y es sagrado. Y la relación esa tradicional ha cambiado de lo que veis a la izquierda a lo que hay ahora a la derecha, de una relación
muy diferente de los grabados que podemos ver de las ciudades europeas, con las traseras de las ciudades, desde los siglo XIV, XV, los primeros grabados que tenemos, a esta relación mucho más natural de una vida en torno al río. Un río que sube y baja de manera brutal, muchísimo más que nuestros ríos europeos, como os podéis imaginar, que llega al punto de que el palacio, aquí a esta cota, llega a irrigar sus jardines con las crecidas del río. Bueno, ahora es una trasera donde van todas las infraestructuras y es agua negra, 100% materia fecal. Esto es la pinta que tiene el río. No se puede tocar este agua y desde luego no se puede oler cerca del río. Y es extremadamente tóxica. Y esto ocurre aquí. Esto es fascinante. El agua llega de los Himalayas, durante 9 meses del año el agua se desvía para agua de boca para Nueva Delhi y solo cubre el 30% de las necesidades de la ciudad. El resto viene de otros canales, también del Yamuna o del Ganga. Y solamente las filtraciones en la represa, pasan, y todo el agua que corre por el río viene de los canales tributarios. Y aquí veis como el Solimoes y el Río Negro del Amazonas, pero la composición química son diferentes, como os podéis imaginar. A partir de aquí, 0% de oxígeno. Es, por supuesto, un tema de salud, y es, por supuesto, un tema político que lleva desde la llegada de Modi en 2014 como objetivo la de limpiar los ríos de la India. Por lo tanto, la pregunta era, ¿cómo se limpia este río? Y la duda ¿es el río lo que hay que limpiar? Entonces, bueno, el trabajo lo empezamos en la Universidad de Virginia, os cuento un poco la metodología, así como curiosidad, con una serie de directores del proyecto. Ya somos 2 universidades con profesores y estudiantes, con una serie de institutos y centros de investigación y soporte de la oficina del presidente y del provost y un consejo y una serie de profesores de la universidad que vamos enrolando y que aprendimos rápido que si no tienes dinero para ofrecer pequeñas grants, pequeñas becas de investigación, pues la gente no lo hace voluntariamente porque tiene muchas otras cosas que hacer. Pero conseguimos encontrar profesores interesados en temas de agua, de infraestructuras, de salud, de ciencias ambientales, etc. Algunos de ellos site-specific, digamos, algunos de ellos porque trabajaban ya en India, otros porque trabajaban en temas que eran necesarios e independientes de la especificidad del lugar. Y siempre en open source. Siempre todo lo que nosotros trabajábamos lo poníamos inmediatamente en la web y lo intercambiábamos con gente en la India. Pero bueno, esta es la situación que os enseñaba antes. La entrada del principal canal tributario, un antiguo río, que ahora ya es solo un canal tributario, que mete el 60% de la polución al Yamuna en este punto de llegada de aquí del Negro y Solimoes, que veis aquí, ¿no? 60% de la polución entra aquí. Y tarda unos 200 kilómetros en regenerarse. Habréis oído también noticias de que el Taj Mahal tenía el lateral del mármol blanco, estaba volviéndose verde, ¿no? No sé si os acordáis, salió hace unos cuantos años. Bueno, claro, es que tiene un canal de aguas negras al lado, ¿no? Como decía, la pregunta es, bueno, ¿cómo se limpia este río? Digamos. Y aquí veis los tributarios, uno de los tributarios que van hacia el río. Esto es un canal de estos de drenaje, que eran antiguos canales de drenaje territorial, digamos. Y aquí cada 15 días llegan los camiones municipales y se llevan la basura o la empujan al río, una de dos, según puedan. Pero como veis aquí es posible incluso caminar sobre las aguas de una manera sagrada. Lo que es realmente más interesante de esta fotografía es que explica cuál es el dilema que nosotros nos encontramos. El dilema es un dilema postcolonial. El problema del río y de la calidad del agua y de la ciudad no es solo por el crecimiento masivo de Delhi de los últimos 30, 40, 50 años, viene de mucho más atrás, viene de la colonización inglesa. ¿Por qué? Porque el espacio público y las infraestructuras, el bien común, es propiedad de los colonos ingleses. Y el ciudadano indio es propietario del interior del apartamento. Delhi es uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo.
es impresionante. Puede que estos apartamentos de aquí valgan 700.000, $1.000.000. Y sin embargo, esto es lo que tienen enfrente. Hay una disociación completa, cultural, de esa poscolonial, que lo podemos encontrar en muchas otras ciudades, que no vemos en Chandigarh, porque esa es una ciudad construida por los indios para los indios, pero que vemos también en muchos otros países africanos, etcétera, que es esta disociación entre el bien común, digamos, y el bien particular, y el bien privado. Por lo tanto, es mucho más complejo que vamos a limpiar agua. Y la realidad es que cuando analizamos la capacidad de saneamiento de la ciudad, tenemos sobrecapacidad. No se está... Hay más capacidad de tratamiento de agua que el agua que se está tratando. No es un problema es un problema de si se trata bien o no, o si realmente se están utilizando estas plantas por ese interés, digamos, en poner en funcionamiento la infraestructura o no. Pero sobre todo es un problema de gobernanza. Aquí, para gobernar este pequeño canal, hay unas 7 entidades que gobiernan este pequeño canal. Con lo cual, digamos, la gobernanza es prácticamente imposible. Y de hecho, con un profesor de políticas, investigamos cuál era la gobernanza del Yamuna, y aquí lo veis clarísimamente, ¿verdad? Se entiende perfectamente cómo se gobierna el Yamuna, ¿no? Vale. No lo entiende nadie, porque es ingobernable, porque hay gobierno central, gobierno estatal, gobierno municipal, público-privada, y dentro de cada una de estas una míriada de agencias y entidades, y después agencias supra que están comunicadas con varios de ellos. Cada vez que presentábamos esto al gobernador de Delhi o al ministro de Agua del gabinete de Modi o lo que fuera, paraban en esta imagen y decían: bueno, espera, esto es lo que tenemos que solucionar. Y sí, esto hay que solucionarlo porque si no, no hay manera. El trabajo que nosotros estábamos haciendo era, en comunicación con mucha gente en Delhi, es como poner un espejo. Nosotros no hacemos ni siquiera recomendaciones, nosotros explicamos lo que hay y lo que podría ser para que la gente que tiene que tomar las decisiones tome las decisiones. Pero bueno, un rápido ejemplo, este es un estudio de uso del suelo, evolución del uso del suelo de 1991 a 2016, en el que la población se ha duplicado. De hecho, estos son números oficiales de censo, sabemos que estos son números superiores, pero con números oficiales de censo, y esto está invertido, el rojo es verde y el verde es rojo, digamos, el verde es hormigón. Hemos pasado de un área hormigonada a un área vegetal, digamos, que va del 30 al 64 al 54-42 en solo 15 años, con unos 100 metros cuadrados por habitante de verde, en 1991 a unos 33 metros cuadrados de verde en 2016. A esta línea, digamos, perfectamente lineal va a 0 en 2028. Ese es el drama, digamos, de la expansión. Pero también, como decía, los temas culturales, hay muchos, estos son solo ejemplos. La diosa Yamuna se la reconoce porque va encima de una tortuga. La diosa que va encima de un pequeño cocodrilo es Ganga, la diosa del Ganges. Como veis, además estas son extraordinarias esculturas de cuando nosotros estábamos en tiempos casi oscuros del Middle Ages. La sofisticación escultural es extraordinaria. Bueno, hablábamos de precedentes. Este precedente lo enseñó ayer Javier, del Hampshire Park, de la recuperación. Es posible recuperar espacios riparios muy degradados. Es posible hacer grandes operaciones. Esta es la gran operación de Ahmedabad, del río, que hizo que Modi demostrara que era capaz de hacer grandes operaciones en un país donde no se pueden... por el problema de checks and balance, de gobernanza, digamos, equilibrada, es muy difícil acometer acciones en India, y Modi demostró que era fuerte, que era un hombre fuerte, capaz de hacer cosas, y así ganó el poder, y así está manejando con ese strong arm el país bajo lo que prácticamente es una dictadura en este momento. Pero explicando también que esto es una operación decimonónica de muros y de convertir un río en un lago, y que se podría hacer de otra manera, y que de hecho el Yamuna no
no ha ocurrido esto porque el río en Ahmedabad es muchísimo más pequeño que el Yamuna, que llega a tener 3 kilómetros de ancho. Y recordando también cómo es la relación tradicional de la cultura india con sus ríos. Digamos, los indios son los únicos que han resuelto tradicionalmente en una relación con un río, con el río física, digamos. Lo que nosotros hemos estado siempre dando la espalda y protegiéndonos y usando, pero apartando, los indios desarrollaron su sistema de ghats, en estos casos los templos y el fuerte de Maheshwar, que es extraordinario, en el que un río de enorme poderío en la armada sube y baja muchos metros en una única noche y deja, además, muy interesantemente, deja una enorme cantidad de depósitos de barro que van pues, directamente a las huertas y a los campos de alrededor. O sea, es una relación única que realmente solo los indios la supieron manejar. Y después enseñábamos Barcelona y explicábamos, bueno, Barcelona es mucho más pequeño, pero Barcelona en los 70 se llamaba Basurona. Era una ciudad realmente asquerosa en muchos sentidos. Y sin embargo ahora es un modelo urbano internacional. ¿Qué pasa? Bueno, que tenemos que repensar la ciudad. Desde los años 30 teníamos barracas en la playa hasta los años 70 a una ciudad que ahora pues, se ve como un cierto modelo urbano. Por lo tanto, el cambio es posible. La conclusión que nosotros sacábamos de todo esto os parecerá una obviedad. El río no está sucio. Sí, es 100% materia fecal, pero el río no está sucio. Lo que está sucio es la ciudad. Y el río es el termómetro que indica la situación de la ciudad. Y el río, si quieres limpiar el agua del río, es como poner el termómetro en un vaso de hielo. Muy bien, bájale la temperatura, pero no vas a solucionar el problema. El río es el indicador. Entonces, nuestra propuesta era revisar el concepto de los commons, la reconstrucción del concepto de lo común, el Yamuna como el gran espacio central de la ciudad, que ahora es un espacio totalmente inaccesible y, como habéis visto, en muy malas condiciones, para ser el nuevo Commons de Delhi y pensar en una estrategia, digamos, de infraestructura verde que aproveche todos los tributarios, todo el sistema de drenajes naturales y artificiales como la armadura, como la estructura urbana, digamos, y salvar todo el espacio del perímetro urbano antes de que se termine de hormigonar. Trabajar en el principal tributario, ese que trae el 60% de la polución del río en este punto de aquí, que era un antiguo río que ahora ya solamente es ese canal de aguas fecales, y explicar, digamos, estrategias como dar la vuelta, digamos, cómo recuperar el tributario, convertirlo en corredores verdes, convertirlos en corredores verdes de movilidad lenta, de ecología, y empezar a colocar los equipamientos de barrio, digamos, relacionados con esta nueva estructura. Entre otras cosas, la cantidad de gente que tiene coche en Delhi, a pesar de estar totalmente colapsada, es un porcentaje bajo de la población. La mayor parte de la población se sigue moviendo andando o en bicicleta. Y trabajando en colaboración con la Agencia del Agua de Delhi, que es la agencia de agua más grande del mundo, sirviendo a 20 y tantos millones de habitantes, de agua de boca y saneamiento, el llegar a tiempo para discutir con ellos sus estrategias. Estrategias muy buenas, es decir, ¿cómo voy a limpiar el Najafgarh, por ejemplo, este gran tributario? Bueno, pues los subtributarios, lo que voy a hacer va a ser interceptar toda la basura y materia orgánica que me viene por ellos, interceptarlos y llevarlas a la planta de tratamiento de agua. Y en ese momento este Najafgarh Drain estará limpio. Bien, perfecto. Después vamos a ir aguas arriba, vamos a seguir interceptando los otros mucho más pequeños subtributarios y llevar una línea paralela a la planta de tratamiento de agua, con lo cual esto se queda limpio. Y después ya ponemos el saneamiento en los barrios. Esto parece impecable, pero claro, hay un problema. Cuando tú tienes este punto de aquí, con este agua que tú llevas, la cortas, te lo llevas, paras la basura y la sacas y desvías el agua, primero nadie ve esto. Si nadie ve esto, los depósitos que se quedan en el fondo, el nivel del agua va subiendo y el agua empieza a pasar por encima de las tajaderas. Y como no hay visión desde el exterior, nadie mueve la rueda para subir la tajadera.
sea, la transparencia, primero la transparencia del espacio público y de todas las infraestructuras. Y segundo, cuidado, porque si no haces nada en este tributario que has limpiado, se convierte en un enorme colector de basura. Y en ese momento, cuando llegue el monzón, se inundará todo el barrio y estaremos peor de lo que estábamos antes. Con lo cual tienes que meter espacio público en este corredor de aquí, para que durante 9 meses del año sea un corredor de movilidad lenta en el interior del canal, digamos, ¿no? Y estos son ejemplos trabajados con los estudiantes para modelos, digamos, de cómo podría ser. Basuras, lo mismo, repensar los procesos de tratamiento de agua, de tratamiento de basuras, sabiendo que hay una economía de los waste pickers, o de reaprovechamiento del patrimonio. Recuperación de las llanuras de inundación con sistemas de restauración medioambiental, con vivienda social, que es una necesidad urgentísima, y equipamientos que son capaces de conectar barrios. Los crematorios, que es una parte fundamental, que en este momento están en una situación bastante crisis con ello. Restauración de lagunas, antiguas lagunas que todavía están por allá, del sistema original, y de espacios incluso representativos ceremoniales de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, ya voy a acabar. Fundamental para este proyecto es estar en comunicación continua con la gente allí y tener presencia pública. Esta es una exposición importante que se hizo en el India Habitat Center, explicando el proyecto e inaugurándolo con el Lieutenant Governor y la presidenta de la universidad, que fue la primera vez que nos vino a la India, el presidente de la UEA, cuando estábamos allí. Y a los estudiantes, digamos, ¿no? Claro, el trabajo es yo siempre digo que mis estudiantes no son estudiantes, son investigadores del equipo. Son estudiantes, eso es circunstancial. En 2 años ya no sean estudiantes, son investigadores. Pero claro, también, digamos, los premios que reciben sus propuestas, etcétera, es una parte también fundamental. El impacto de este proyecto hay un libro gordo que les he dejado ahí y a Lara, que ha actuado como guía de policy, digamos, para gobiernos y agencias en Delhi. Pero bueno, el impacto es que se ha comprendido que el problema del Yamuna no es un tema de ingeniería y de plantas de tratamiento de agua, sino que es un tema urbano, complejo, que la gobernanza, que necesitan resolver el tema de la gobernanza, y hay un proyecto en marcha de la Yamuna River Development Corporation, empezar trabajos de infraestructuras y físico. Hay 22 parques de humedales que se están construyendo en la ciudad de Delhi. Y, como decía, el tema de policy, la administración pública, con el Master Plan de Delhi 2014, que está ahora basado en el criterio del proyecto, que se reían mucho de nosotros. Como que el río es fecal y tú dices que hay que poner bicicletas y árboles y ¿qué? ¿Casas? ¿Pero de qué estás hablando? ¿No? Y en cambio, sin embargo, bueno, esto es comunicación, etcétera. Pero por un lado, esta burbuja de aquí ya la han solucionado, ya han consolidado todas las agencias a nivel estatal dentro de un mismo organismo, pero sobre todo en el plan que os comentaba del 2041, el Master Plan urbano que hacen cada 20 años, ahora hablan de este Master Plan basado en una Blue Green Infrastructure, que maneja agua y verde junto, manejando, digamos, los temas de resolviendo los temas de los manejos de las distintas agencias, y habla pues de la continuous green mobility, pedestrian, cycling, paths, a lo largo de los drains y los parques, el landscape, etcétera, pool, ponds, lakes y drains, canals. Esto, que lo anuncian así, se partían de risa con nosotros cuando lo discutíamos. Decían, ¿pero de qué me estás hablando? Lo que tenemos que hacer es tratamiento de agua con hormigón. Con lo cual, los objetivos de este proyecto era pues, producir investigación desde la universidad. Las universidades somos las universidades, todas, pero las universidades americanas tienen muy claro el mandato de investigación como Research Universities. Nosotros como profesores tenemos un 40% dedicado
a dar clases, un 40% dedicado a investigar y un 20% dedicado a la gobernanza de la universidad. O sea, es un mandato. El potencial de las universidades como think tank es enorme. No hay ningún consultor que tenga profesores de historia, profesores de literatura, de business, de entrepreneurship, en ciencias ambientales. Esto solo lo tienen las universidades de investigación, digamos. El comprobar qué es lo de investigación cross-disciplinar, digamos, que todo el mundo hablamos pero no sabemos cómo hacerlo. Esto era por eso este proyecto se convirtió en un proyecto panuniversitario que yo dirigí durante unos años. Educar a los estudiantes para que sean efectivos en contextos diferentes, culturalmente a los suyos, el entender, el ir a los sitios y leer, escuchar, entender el sitio y poder diagnosticar el desarrollo de los profesores, posicionar a las instituciones y, por supuesto, tener un impacto positivo en esta crisis. Con lo cual yo dejo aquí este viaje por Asia, digamos, y os devuelvo a Margarita a proyectos de ríos, digamos, más convencionales, o lo que estamos hablando, y os dejo con este cuadro para Margarita, que si estáis interesados lo acabamos de publicar en una monografía que se llama Ríos y Ciudades, que habla del linaje de los proyectos de inundación, fundamentalmente, que, como os decía antes, los indios lo han diseñado desde toda la vida y que, sin embargo, en el lado occidental no hemos sabido manejarlo. Esto viene de mi doctorado en pausa, digamos, de esta investigación del linaje. Un pequeño, maravilloso, pequeñísimo proyecto, el Petit Guillon, de la Gens HIL, de Pascal Hanetel. Es como el primer diseño que encontramos de la inundación, junto con un parque inundable del Mills Race de Van Valkenburg. Y ahí nosotros empezamos con la recuperación de las riberas del Gallego de Zuera, que Margarita cogerá ahora por banda, y seguimos desarrollando una serie de proyectos. Pero bueno, esto es interesante, va junto con el libro que muchos conoceréis de Bill Hauser, de River Space Design, de Brominsky. Son, digamos, bibliografía que os puede interesar. Margarita, te dejo seguir. Gracias, Iñaki. Bueno, seguimos la segunda parte de la charla. Nada, yo me voy a centrar en 5 proyectos, pero más que 5 proyectos de la oficina, porque estamos en la academia, Iñaki y yo, y tenemos 2 socios más jóvenes que nosotros, que son Jesús y Fran Mesonero, que son 15 años más jóvenes y que llevan el día a día a la oficina de Barcelona, y nosotros estamos en Nueva Orleans y estamos en colaboración. Entonces, la parte más de proyecto y del día a día lo llevan ellos, y nosotros estamos más en la academia, pero estamos en constante colaboración. Bueno, tras esto, simplemente decir, como se ha mencionado, que me voy a centrar en temas de ciudades y ríos y voy a escoger 5 proyectos, pero más que los proyectos en sí, voy a destacar ideas que se puedan a lo mejor entender como estrategias, ¿no? Bueno, otra vez decir que la monografía Ciudades y Ríos, que está en español y en inglés, tiene quizá el interés no solo de tener las horas, que bueno, sino también hay una selección de 10 textos de gente, de paisaje, incluso un torero y gente de otras disciplinas hablando de obras específicas, ¿no? Y por supuesto... bueno, pues está Kelly Shannon, está Javier Monclús con un texto, Xavier Monteis, está David Kohn, y etcétera. Bueno, a lo que vamos, que tenemos media hora y nos vamos a concentrar y acelerar. La idea entonces era un poco subrayar el concepto quizá más importante, que es el de cohabitación, ¿no? Cohabitación, en la línea segunda columna que veis de ideas, cohabitación de las inundaciones con la urbanización, ¿no? Y que esta cohabitación no es normalmente una receta tipo, sino que depende de la coyuntura local, ¿no? A veces nos encontramos con equipamientos, hemos hecho equipamientos inundables estacionalmente, espacios públicos inundables, y que siempre estamos buscando unas condiciones favorables para que esto ocurra de manera productiva o positiva, que tiene que ver con la permeabilidad del suelo, el drenaje, otras veces estrategias de forestación, biodiversidad, etcétera. Vamos a ir viendo esto.
Entonces, el primer proyecto es el de Zuera, que arranca en el 1996. El río es el Gállego, es un afluente del Ebro y todo empieza porque la municipalidad quería una plaza de toros precisamente en las traseras de lo que es el pueblo de Zuera, que son 6.000 habitantes. Entonces, un poco por ver la genealogía, o sea, veis el resultado final, pero todo empezó porque, como veis en esta imagen, en el círculo amarillo se quería una plaza de toros. Y lo que venían usando era en el círculo azul, iban alquilando cada verano una plaza de toros desmontable que la instalaban donde el campo de fútbol y lo que querían era una permanente. Entonces, el lugar donde lo proponían era el único, no sabíamos lo que teníamos que hacer, pero sabíamos lo que no teníamos que hacer. Y sabíamos que no se podía construir una plaza de toros en el único espacio vacío que quedaba entre la ciudad y el río. Después también descubrimos que había un vertedero de construcción ahí donde el espacio rojo y que se había ido anegando una isla que existía, etcétera. Entonces las condiciones de la trasera del río, pues con lo típico que os podéis imaginar, colchones, bicicletas, coches, etcétera. Entonces lo que cambiamos fue el proyecto de ejecución de un edificio, lo cambiamos por un anteproyecto de estudio de riberas con el que pedimos fondos a la Unión Europea y se transformó el proyecto de escala, ¿no? De un edificio a 4 kilómetros de río, de recuperación, etcétera. Entonces, con eso nos aliamos con la Confederación Hidrográfica del Ebro y con varias agencias, con los vecinos, y transformamos este proyecto de Plaza de Toros en un anfiteatro, que es lo que habéis construido al final aquí, que comportaba un proyecto urbanístico, de espacio público, recuperación, cierre de la escombrera, etcétera. Con lo cual, siempre hay esta idea de afinar la pregunta antes de hacer el diseño, ¿no? Esto era en 1996, estuvimos estudiando los drenajes, en las fotos de arriba son las secuencias de inundación con los distintos caudales y en la foto de abajo pues lo mismo con el proyecto hecho. Esto comportó aceptar las dinámicas de inundación en el espacio público. El río Gállego es un río hermoso que produce estos paisajes inundables absolutamente deliciosos que traen sedimentos y que nos resistíamos a poner el dique, que era una de las discusiones en la municipalidad con el ayuntamiento, de evitar ese dique perimetral para proteger la ciudad, ¿no? Entonces, el proyecto del anfiteatro de la Plaza de Toros finalmente se coloca en la terraza intermedia entre la ciudad de Zuera, el pueblo de Zuera, que está a esta cota, se coloca precisamente en esta terraza intermedia que gestiona las inundaciones estacionales, ¿no? El truco de esta sección realmente es el tener el otro lado de la ribera espacio para inundar, ¿no? Que son huertas agrícolas. Entonces hay una cota a partir de la cual no sube por este lado, sino que se va por el otro, ¿no? Entonces hay un fino estudio de secciones que permite esta inundabilidad de este equipamiento, que al final es un anfiteatro y que no se puede calificar oficialmente como Plaza de Toros porque está en zona de policía y por tanto legalmente no es como tal. Bueno, esto tuvo mucha repercusión, esto se acabó en el 2001, tuvo el Premio Europeo de Espacio Público y se expuso en Rotterdam en el 2004, ¿no? En la exposición en el que ese momento en Rotterdam estaban replanteándose toda su política de diques frente al cambio climático y hablaban de floods, ¿no? Esa inundación en el 2004. Entonces, este fue uno de los proyectos que estuvo expuesto allí y que promovió el debate de lo que será después el Room for the River, que era la misma operación de inundación de edificios, pero inundación de grandes esplanadas, de aceptar la inundación dentro de la ciudad. Bueno, entonces uno de los textos es de Esplá, del torero Esplá, que explica la inundación en relación al equilibrio y la persona y el torear. Es un texto muy bonito, muy recomendable. En todo caso, esta es una plaza de toros que, como veis, es atípica, que se inunda estacionalmente. Entonces, en este primer proyecto de la oficina, del 96 al 2001, que no sabíamos que la habíamos liado o no, pero resultó que no tanto. Y de allí sigue cronológicamente el proyecto de Zaragoza, que forma parte, como sabéis, ha explicado Javier, parte de mucho más, un estudio mucho más detallado, completo de planes urbanísticos y de mucha más tradición de pensar la ciudad, ¿no? En el contexto de
pre-Expo, post-Expo, ¿no? Entonces, a la escala regional, cuando se lanzó el concurso del Parque del Agua, a escala regional, una de las respuestas o una de las asunciones de la respuesta a nuestro parque era asumir la inundación como primer elemento, ¿no? Y no solo esto, sino asumir que el bosque ripario tenía que promoverse a gran escala, a escala regional. Esto, como bien sabéis, es uno de los parques, de los 4 grandes parques de Zaragoza, o sea, el parque grande que existe, pero también hacia el este habrá un parque agrícola, hacia el norte de la universidad y hacia el oeste el parque metropolitano del agua. Por ahí voy a ir rápido porque ya se han explicado mucho mejor, bastante extensamente, pero solo decir que cuando nosotros participamos en el concurso internacional al Parque Metropolitano del Agua, que es lo que veis aquí, ya había un plan de borrador por parte de Grupo Experiencia con Valle Roig, Acebilló y Monclús que está aquí, ¿no? Entonces nosotros tomamos esa base para hacer la propuesta de estos 125 hectáreas de parque, que es lo que veis en la línea verde aquí, que es diferente que el recinto Expo de 25 hectáreas. Entonces, lo que quería un poco destacar, ya que estamos específicamente temas de fluvial, son unos conceptos, ¿no? Pues laminación, calidad de agua, infiltración, arquitectura y cohabitación. Entonces, en cuanto a laminación, la primera gran estrategia es, como veis aquí, esta es la planta del estado actual y la planta de propuesta. Como solo teníamos 3 años y medio, 4 años para hacer todo el parque, lo primero que se hace en el momento que se gana el concurso es separar el proyecto en trozos y acometer la gran plantación y el derribo del primer dique perimetral que hay en la parte de aguas arriba del Ebro, ¿no? Para poder ganar más superficie y una gran estrategia de forestación, con miles de árboles nuevos plantados en un marco muy pequeño de 4 metros, de manera que de especies multiespecie que compiten entre ellos, algunos mueren, otros no sé qué, y otros crecen, ¿no? Entonces, esa fue la primera fase y a medida que eso se hizo, se acababa de hacer el proyecto de las partes interiores y ya también despiezado en partes para irlo haciendo en el tiempo. Pero como digo, la laminación es esta intensa bosque ripario, ¿no? Que veis aquí el estado actual y la propuesta, ¿no? Que veis toda esta masa verde azulada y toda esta con un marco de plantación intensísimo, ¿no? La segunda, bueno, veis esta imagen que también es tremenda, cómo está en carga toda este área de laminación antes de entrar a Zaragoza. He perdido a ver, espera. Vale, ahora. La laminación. Durante la construcción, como veis aquí, con las aguas marrones, son todas las aguas que traen los sedimentos, pero lo que es muy interesante aquí ver es que no estaban construidas las puertas hidráulicas que protegen al interior de esta mota el parque, ¿no? Entonces, vemos cómo entra agua marrón con sedimentos, pero también vemos cómo el agua transparente de estas zonas que no están en contacto con el río se han inundado por infiltración, por aguas del freático que han subido, ¿no? Y en cambio estas otras están mezcladas. Bueno, esto es una imagen del 2015 en el que se ve claramente el parque con las aguas marrones en el exterior de este anillo de mota. Uf, qué sensible. En este anillo de mota perimetral que veis. A ver. Sí. Ahora, este anillo de mota que existía y que reforzamos y cerramos por esta parte de aquí, ¿no? Entonces, todo lo que queda dentro del meandro se va a inundar básicamente por infiltración y permeabilidad. Toda la lucha de conseguir permeabilidad es no compactar caminos, etcétera, para que esto ocurra. Y en cambio al exterior, estos sedimentos con este gran bosque nuevo. Un tema que se ha hablado aquí mucho es qué entendemos por paisaje. En nuestro caso en la oficina, como mucha otra gente, entendemos que el paisaje es el resultado de una relación entre la sociedad y el territorio. Y por eso la geometría del parque es la misma que la geometría que tenía originariamente. Y lo único que hacemos es transformar los canales de una sección de 1 metro en superficie a cortar un cut and fill, o sea, quitar tierra y ponerlo a los lados
en paralelo al canal para que haya unos caminos más elevados y otros más protegidos del viento, ¿no? Pero la geometría es la misma y es el resultado de una relación de una sociedad con su territorio. Por tanto, se hereda todas las microtopografías sabias, pero también se recicla el sistema del agua, que son estos canales de acequia de riego que se reciclan y se transforman en canales. Bueno, de la laminación movemos a la calidad del agua. Lo que hacemos es recoger agua del Ebro en un gran canal, hacer el tratamiento primario, después el secundario con humedales y un acueducto levantado sobre el suelo. Y una vez llega a la mitad del sistema, el agua está en la mejor calidad posible y de allí va a los canales de navegación y al final a los canales de baño, una específica pabellón de baños, donde hemos recreado una playa, pues esa cosa de las Bahamas en Zaragoza, ¿no? Que Zaragoza es una ciudad de interior, que hay mucho veraneo hacia Salou, etcétera. Pues un poco el sueño paisajístico de estar en una playa en Zaragoza. Entonces aquí podéis ver la forestación intensa con este cuadro de 4 metros, la calidad del agua del interior y cómo la infiltración, ahí veis unos caminos que se han inundado 10 centímetros con el agua que sube del freático. En cuanto a la arquitectura y estrategias de cohabitación, en la parte norte del meandro, que está a 500 protegido, hay pues edificios como de hormigón y a cota de ciudad, en este caso es la Power Plant, y que es también un centro de videoarte, y en la parte sur, pues estos hangares mucho más de jardín que se pueden indoor. Aquí veis la sección del canal y del cut and fill, esto está subido y esto está abajo, con cierto grado de protección, pero después las instalaciones están en la cubierta, en esta o en esta, ¿no? Son las estrategias de cohabitación. Entonces, bueno, aquí hay una power plant que es esta intención de que las infraestructuras se puedan integrar en el espacio público de una manera mucho más cívica, ¿no? Que en vez de estar el típico edificio de una power plant estaría en un backyard de una ciudad, en la trasera, pues al hibridizarlo con un centro de videoarte, pues puede convivir en los bordes de un barrio. Y otras estrategias de la arquitectura para convivir con la inundación, pues es esta del parque del Teatro Arbolé, que es como un barco que está anclado en el freático y que tiene un sistema de bombas de achique en caso de que suba la inundación más de la cuenta. Tiene unas puertas hidráulicas también y ha estado funcionando hasta ahora estupendamente desde entonces. Tenemos fotos pues simpáticas que nos mandan de vez en cuando de que les ha llegado hasta, bueno, pues el agua ahí justo en el límite, pero que nunca han tenido problemas hasta ahora en cuanto al manejo de las inundaciones, ¿no? A pesar de todos los seguimiento que le vamos haciendo a las... Bueno, voy a pasar un poco esto para decir que elementos de mobiliario urbano que también son pensados para inundarse y no dañarse, como el Banco Zuera. Y movemos de Zaragoza a Pamplona, en el que quizá un poco aquí la idea principal es el parque de Aranzadi, que está situado aquí, como bien sabéis. La ciudad está a cota alta y toda la llanura de inundación, con el crecimiento de los 90 de los barrios de Chantrea y Rochapea, pues se urbaniza y entonces el riesgo de inundación afecta pues a mucha más gente. Y el concurso era transformar estas huertas de Aranzadi en un parque. Entonces, la primera... no se ve toda no sé por qué no se ve toda... Bueno, el primer panel del concurso es encontrar un espacio para que alivie el río, ¿no? Bueno, lo vemos ahora. La primera idea es mantener la agricultura, pero como veis aquí en estas dos secciones, la típica sección o la típica solución a encontrar espacio de inundación en el río hubiera sido ensanchar el cauce, ¿no? Y como no se puede ensanchar hacia Rochapea, Chantrea, pues habría que ensancharlo hacia el parque. Y esa sería una clásica solución medioambientalista pura, ¿no? Pero entonces aparecen las variables sociales, esta huerta tiene muchísimo valor, ha costado siglos remontar este suelo, como se ve aquí, y es una huerta orgánica de las primeras de España con muchísima preponderancia social, ¿no? Entonces, lo que llegamos es una solución, que esta sería la típica sección clásica, lo que llamamos una solución de compromiso en el que
apreciando todo el valor de esta agricultura, que es cultura en el fondo, y que tiene pues unas lechugas que se llaman crispilla y unas especies muy específicas de este sitio, es dar sitio al río por otro lado, ¿no? Entonces, esto supone primero, observar lo que ocurre, lo que hablando con la gente de allí vimos que hablaban de un río interior, y mirando la topografía con muchísimo detalle vimos que había esta cota de aquí, un canal que si el agua va en este sentido, aguas abajo es hacia aquí, pues que el agua retornaba hacia el interior en esta cota baja, ¿no? Entonces decidimos que lo que podíamos hacer era derribar parte del dique perimetral que existe aquí, y dejar entrar el agua. Ah, sí, puntero. Gracias. Aquí derribar parte del dique, cosa que da bastante impresión, y transformar, por eso es esa geometría, unas parcelas específicas en lo que llamamos un bosque inundable. Entonces, esta es esta sección de aquí, que es entre 30 centímetros y 1,20 m de excavación para permitir este alivio de aquí de agua. Bueno, el parque cuando se inunda aprendimos muchísimo, vimos cómo había toda esta serie de setos que frenan el agua y recogen sedimentos, etcétera. Entonces, los perfiles de inundación, arriba es el estado actual, abajo es la propuesta, en el que esencialmente cambia el comportamiento a la Q5, que será cada vez más frecuente, pero que cuando se inunda total, pues tiene un comportamiento bastante parecido al actual. Entonces, durante la construcción, pues este nuevo canal bosque inundable, que tiene esta entrada de agua por este lado de aquí, y que, como veis, esta es una foto de la entrada, en el que se ha derribado esta parte de dique, en el que hay una serie de bancos que retienen los sólidos más gordos, como rocas y sedimentos mucho más gordos, que después de vez en cuando se van limpiando, y a partir de allí corre por dentro del bosque inundable, ¿no? Y que esto, pues, tiene esta impresión, este momento, ¿no?, de entrada dentro del parque. El espacio este de bosque inundable lo llamamos socioecológico porque en algún momento del tiempo pues tiene mesas y bancos y es un espacio público, y en cambio en otros momentos pues es un río, ¿no? Y después hay algunos equipamientos que conviven también con la inundación, con estos agujeros, etcétera. Y la tercera negociación es la reforestación. Bueno, este proyecto ha tenido dos fases, la fase 1 que es esta aquí y ahora la fase 2, hacia el interior con unos jardines y bueno, los taludes plantados con arbustos para también ayudar a la erosión o a frenar la erosión, además del bosque, y después unas lagunas de infiltración más ligadas a los edificios y a las aguas de lluvia. Y después el tema del espacio público con tratamientos permeables, ¿no? Y bueno, como sale en la prensa que el parque mitiga los efectos de la riada, aquí se ve este doble canal en actuación. Un poco santo de escala es en Sri Lanka, en Colombo, en el que de manera abreviada es un poco los mismos criterios, pero a mayor escala. Esto es el Kalyani River en Sri Lanka. Son 75 kilómetros de embankment, y nuestro papel aquí fue la integración. O sea, hay como veis, pues unos problemas de inundación muy grandes, y hay un proyecto de ingeniería de grandes diques laterales que canalizan esto, ¿no? Entonces nosotros nos llamó el World Bank a ver qué podemos hacer para mejorar la integración de esta infraestructura, y esencialmente, como veis aquí en rojo a vuestra derecha, son tres ideas muy importantes, ¿no? Una es intentar conseguir llanuras de inundación a la que podamos en esta especie de canalización del río con embankments, intentar negociar llanuras de inundación. La segunda idea es concebir este corredor no como un canal, sino como un parque lineal. Entonces, como parque lineal supone entenderlo como espacio público, con accesos, con plantación, con embarcaderos, etcétera, aunque sean estacionales, y eso conceptualmente es muy importante como parque lineal. Y la tercera es el plantear a lo largo del tiempo la posibilidad de redesarrollar los bordes, ¿no? De manera que
se produzca sin gentrificación. Bueno, estas son como un poco los tres ideas fuerza. Tampoco vamos a extendernos aquí, pero aquí hay, por ejemplo, un ejemplo de cuando se consigue este espacio de inundación para acomodar. Y hay varios de estos con parques en estas zonas de meandro, ¿no? Y después está, como comentaba, el tema del espacio público, que es mantener la cota de protección, pero conseguir a través del diseño que se entienda este otro lado como un parque. Y por último, el tema del desarrollo a lo largo del tiempo, que no voy a entretener. Llevamos 23 minutos según mi reloj aquí y tenemos el último, que es el bosque metropolitano de Madrid. Entonces, también lo mismo. Este es un gran proyecto de gran escala en el que participan varias oficinas, como sabéis, la idea del anillo verde, y nosotros participamos en la pieza que veis, que es la intersección, en un cuadrado rojo, que es la intersección del río Manzanares, que va norte-sur, con el anillo verde. Estos son 1.200 hectáreas y estamos en el contexto de una ciudad, bueno, un país, como bien sabéis, que es muy montañoso, aunque no parezca, ¿no? O sea, es decir, que tiene unas costas relativamente pequeñas, enseguida sube en una meseta y dentro de la meseta hay unas montañas. Entonces la zona, pero esto está en un contexto de cambio climático en el caso de Madrid, de semiárido a árido. Entonces, el ciclo del agua es críticamente importante. La región de Madrid, bueno, como sabéis, tiene la Sierra Guadarrama con picos de 2.000 y pico metros. Tradicionalmente, esto es el municipio de Madrid en rojo, con la línea amarilla, que es el Manzanares, y la idea del anillo verde es conectar que ya existe, el 80% de este anillo verde ya existe, y el proyecto de la Oficina de Planes Estratégicos de Madrid es completar este puzzle y conectar este anillo verde con los grandes parques regionales, ¿no? Como que esencialmente están en montañas y ríos. Bueno, hay una serie de zonas, vamos a concentrarnos en la zona 4, que es la intersección, como decía, del río y del bosque. Esta es una zona que es hacia el sur, una zona más económicamente como más deprimida, llena de infraestructuras, con vertederos y con las 3 plantas de tratamiento de agua de Madrid. O sea, 3 seawater treatment plants, que son grandes infraestructuras, ¿no? Entonces, como veis aquí, son 1.200 hectáreas, sigue el río. Y lo que voy a plantear simplemente es mencionar las 8 ideas que hemos manejado en este proyecto, porque como podéis imaginar, es un proyecto muy grande, lleno de distintas escalas, distintos tiempos, etc. La primera idea es aprovechar el agua de tratamiento de saneamiento y transformarlas en lo que llamamos manantiales de agua fresca, ¿no? Entonces, esto está todavía en desarrollo, el proyecto. Pero aquí hay un diagrama interesantísimo en el que ves los metros cúbicos por segundo que salen del embalse y con los aportes de las distintas plantas de tratamiento de agua, los metros cúbicos que salen al final, ¿no? Es decir, que el río es el río que bebemos todos los... Bueno, aquí hay un poco de diagrama de las personas de Madrid y cómo ese agua es el que sale al final de la... Entonces, parte de este agua es el que queremos utilizar para regeneración del paisaje, ¿no? Entonces hay todo un tema de transformación de las plantas de tratamiento de agua, que se modernizan y se vuelven más compactas, reutilización de parte de la infraestructura, pero también reconceptualización. Esto es una comparación de escala entre la planta de tratamiento de agua a la misma escala que la Alhambra de Granada, para que veáis el potencial que tiene de concebirse como una infraestructura cultural, paisajística, etcétera, ¿no? Que puede ir quizás, y es lo que más nos interesa, más allá de lo que es postindustrial, a nivel estético y a nivel cultural, ¿no? Bueno, es la segunda idea, entonces, la primera es la de los manantiales, la segunda es la de como sabéis, aguas abajo del Manzanares está el Parque Agrario de Aranjuez. Entonces, la zona donde estamos sería la punta de esa gran parque, por tanto es proponer huertas que ya existen, promoverlas y ampliarlas. Entonces, reutilizar edificios existentes, hay mucha arqueología, el canal,
antiguos canales de arqueología, piezas de arquitectura, etcétera, que se reutilizan, etcétera. Con toda esa idea de que obviamente el paisaje es un palimpsesto de tiempos y de momentos, etcétera. Entonces, la tercera idea es promover remains arqueológicos y arquitectónicos. La cuarta es la movilidad lenta, porque no podemos olvidar que el bosque verde tiene la cosa de la absorción de CO2, pero también está la reducción de emisiones de CO2. Entonces, el parque forma parte del proyecto de movilidad lenta de la ciudad. Y entonces hay unas vías de transhumancia que justamente ocurren este-oeste en la zona esta y que se reutilizan y que se adecuan para longitudinalmente y transversalmente para conectar esa movilidad lenta que puedes ir a caballo, en bicicleta, etcétera, con el sistema de autobuses y de metro que existe en la ciudad, ¿no? Con esta extensión de la movilidad lenta. La quinta idea es promover las transversalidades tanto en este sector como en el sector del Manzanares. Y después la sexta idea es la de los nodos cívicos. O sea, entendemos este gran palincesto como una especie de conjunto de nodos cívicos y nodos faunísticos. Entonces tenemos como el nodo de las abejas, el nodo de los distintos tipos de fauna con nidos, etcétera, y también los nodos cívicos para la gente, ¿no? Un espacio socioecológico que está por ver qué tipo de estética va a promover, porque no estamos tanto pensando en la recuperación ecológica como si no hubiera pasado nadie, sino que es un artificial pastoral que le llamamos, ¿no? O sea, conscientes de que es un nuevo paisaje que necesita su propia estética, que es artificial, pero que promueve la emergencia de la diversidad, de la biodiversidad. Entonces, bueno, estos nodos cívicos y faunísticos son parte de la propuesta. Hay un hub de un wetland, un humedal nuevo a gran escala que recupera aguas de la planta de tratamiento de aguas, y después un hub social que se va a colocar aquí cuando se va a desmantelar un gran instalación eléctrica de alta tensión. La séptima idea de 8 es la recuperación de hábitats, y entonces con todos los equipos nos hemos puesto de acuerdo para hacer un catálogo de tipos de bosque dependiendo de las calidades de suelo y de las disponibilidad de agua, ¿no? Entonces este catálogo pactado es lo que guiará una cierta unidad de este bosque, y que tendrá en cada zona pues su distinto patchwork, ¿no? Palincesto de distintos tipos de bosque. La última idea, y es una que hemos explorado muchas veces, es la de derribar diques y forestar. Entonces hay propuesta esto es la condición de estado actual y la condición de propuesta en el que la flodabilidad o la inundabilidad se aumenta, y con ello también la forestación y la reforestación con estos. Entonces, como para concluir, decir que con estas ideas basadas en principios generales compartidos por la sociedad y apoyados por la Unión Europea, las acciones un poco de guerrilla ocurren en este territorio pues a largo plazo, ¿no? Estamos entregando distintos proyectos as we speak, ¿no? Hasta mientras hablamos. Recalzar que también la belleza para nosotros es conseguir un comportamiento sano para la reemergencia de biodiversidad. No estamos necesariamente obsesionados con estética, pero con momentos mágicos que pueden tener incluso distintas autorías de distinta gente a lo largo del tiempo. Es verdad que es muy importante que Madrid es una ciudad concéntrica, y para proteger un espacio que en principio se entiende como un terreno abandonado, vago, y que el paisaje siempre tarda en emerger, ¿cómo vamos a conseguir que la gente lo quiera? ¿Cómo queremos enamorar a la ciudadanía antes de que el bebé haya nacido, ¿no? Entonces ese va a ser un tema de estrategias de conseguir momentos mágicos como nodos, y una narrativa que está haciendo muy bien en la Oficina de Planeamiento Estratégico, que es una web y una serie de acciones y plantaciones y acciones de este tipo. Nosotros estamos obsesionados con esta idea del paisaje pastoral artificial y ver cómo conseguimos esta estética que produzca un cierto enamoramiento o querencia, que ya veremos cómo va. Entonces, bueno, estas son las ideas que quería plantear, y sin más, pues es que ricasco. Gracias.
Bueno, es que ricasco, Iñaki y Margarita, bueno, muy potente todo. Y a mí se me ha abierto el estómago del hambre, la verdad. Así que nada, vamos a ir rápidamente las preguntas si hay y luego pues a recuperar un poco de energía con café y bizcochito. Si hay alguna pregunta, pues tenemos aquí los micros preparados. O alguna, mira, Juan. Yo soy, Miquel García, soy la arquitectura del paisaje. Ha sido inspirador a todos los niveles, tanto las experiencias internacionales como las locales. Y respecto a este último ejemplo del bosque metropolitano, a mí el tema del pastoral, el modelo de gestión posterior, es un poco las dudas que surgen respecto a la posible gestión luego de todos estos grandes planteamientos que se ven adaptados y de futuro. Pero quería saber a ver si hay ya algún tipo de estrategias de gestión ideadas para la evolución de los paisajes. Bueno, esto está en marcha ahora. Todavía estamos redactando casi todos los proyectos. Esto es un concurso que se falló en el 21 final de 21 y estamos en el 1. Pero sí que es un tema que es verdad que cae quizás en la oficina de planeamiento estratégico. Es decir, cuáles son las actuaciones que van a poner en marcha primero y por qué razón. Nosotros estamos un poco para apoyarles, pero sí que es verdad que hay una obsesión por conseguir el efecto magia. Para que produzca, a mí lo que me preocupa más es conseguir que la ciudadanía se enamore de ese sitio sin tener que esperar el tiempo que hay. Y que se haga un efecto bola de nieve que haga que esa zona verde se proteja. Eso y después el agua, porque porque Madrid está en una zona, como sabéis, Madrid se ha alimentado hasta el siglo VIII por canales, y después en superficie con los grandes embalses, y el consumo de agua en la ciudad es gigante. Entonces, con grandes bosques sin agua tampoco es algo posible. Pero no se contestará tu pregunta. También me Sí, estamos en el tema de proyecto, estamos intentando encontrar, claro, tenemos la ventaja de que Madrid-Río ya ha ocurrido, entonces eso genera esa expectación de los habitantes que este borde sur va a servir a la gente de Vallecas, Getafe, etcétera, La Gavia, que son zonas que tienen menos servicios, pero claro, después es un paisaje muy duro, porque claro, aquí te asomas en verde, es agradable y tal, pero cuando llegas allá y alguien dice, bueno, ¿y esto es un parque? ¿No? Entonces, hay varias cosas en marcha. A la vez hemos estado trabajando con los del Ayuntamiento de Madrid para conseguir dinero adicional europeo para los aliviaderos, que le llaman, que es para cómo desembocan en esta reconceptualización, porque se habla del agua del tratamiento, de las plantas de tratamiento de agua como agua a reciclar, a reusar. Pero creemos que tenemos que movernos mucho más allá de ese paradigma, que no es agua a reusar, son las fuentes del río. O sea, el 20% del agua del Manzanares viene de arriba de la montaña, pero el 80% viene de Madrid, de los cuerpos de Madrid. Entonces, dependiendo qué hacemos, cómo hacemos eso, vamos a producir manantiales de agua cristalina o porquería como la del Najaf Drain, digamos, ¿no? Y cómo eso se manifiesta físicamente. Entonces, en la parte de los aliviaderos, que son la de los tanques de tormenta, que es parte de este sistema de aguas que han pasado por Madrid y se devuelven al río, cómo transformar unos cacharros de hormigón enormes de esos aliviaderos en espacios para la gente, que de repente sale un chorro de agua brutal, digamos, y cómo eso se percibe por la ciudadanía. Aquí, ¿no? Es una fuente conectada, ¿no? Ahora estamos comparando en escala, por ejemplo, la Plaza de Toros que habéis visto. La Plaza de Toros a la misma escala que uno de los aliviaderos, y es exactamente el mismo tamaño. Sí, entonces, ¿qué es eso? Eso puede ser un manantial, puede ser un espacio de, ahora no me acuerdo de memoria, voy a decir una burrada, pero bastantes metros cúbicos por segundo que pueden emerger, y según cómo lo hagas,
pueden salir borbotones y de forma casi sin energía, ¿no? Entonces, ¿qué es ese lugar? Y que a lo mejor pues el patrón de San Isidro, el patrón del agua, pues puede tener la fuente de San Isidro allí, como parte de uno de esos nodos, ¿no? Entonces es un poco como jugar con el agua de una manera como pasiva-agresiva. Avanzar ahí. Un simple apunte que me está pareciendo súper interesante. Mi aita es de Madrid y culturalmente estoy como muy unida a esa ciudad. Y una cosa que me pareció curiosa que descubrí hace poco por mi tía, que es historiadora y una de mi guía favorita de Madrid, y me explicó precisamente que el nombre de Madrid viene de eso, de manantiales de agua, y que su origen es árabe y es algo que poca gente lo conoce. Entonces, bueno, que es maravilloso que encima profundicéis en eso, no solo en el agua que llega a Madrid, sino que Madrid como resurgente de manantial. Sí, precisamente hablando de esto, hay un artículo que está a punto de salir en el Journal de Landscape Architecture, el JOLA europeo, que habla de Madrid, del Vasto Metropolitano, y hace un poco de recorrido de la historia de la ciudad y de los manantiales y la nueva generación del manantial que estamos intentando buscar, pero es fascinante. Hola, bueno, todo muy interesante. Yo soy María Fandiño y quería anotar un tema que viene en relación un poco con las dos también charlas anteriores, ¿no? Sobre todas estas guías y los proyectos. Y ayer comentábamos que al final todo el conocimiento que se produce incluso en estos congresos y tal, claro, queda como muy en nuestro nivel, ¿no? Y que muchas veces es la propia sociedad la que cuando ve una parte del río que no está intervenida, entiende como que esa parte es sucia, cuando igual es una parte ecológica que se necesita para que se desarrollen ciertos ecosistemas sin que haya pues, huella humana o no haya intervención, ¿no? Entonces, también quería preguntar si estas guías sobre espacios fluviales o tal, ¿no? Y a nivel de lo difícil que es sobre los que luego proyectamos con la gente, con los clientes, ¿no? Y como esta voluntad política de cambiar un poco, que también hay áreas en las que pues, tiene que haber otros tipos de gestión, porque es imposible que esté todo segado todo el tiempo, ¿no? Y que pueda bajar un rebaño de ovejas a pastar sin tener que haber ¿no? un mantenimiento mecánico continuo. Si creéis, ¿no? que en realidad todavía falta que este conocimiento llegue más a la ciudadanía para que se demanden otros tipos de gestión o otros tipos de parques, ¿no? Que un parque esté seco, ¿no? En Madrid, es que además ahora estoy entre Madrid y Vigo, o sea, imaginar la diferencia de climas, ¿no? Entonces, es que los parques secos tienen que estar secos, ¿no? Y X meses al año la hierba tiene que estar amarilla y no pasa nada. Si creéis que hemos avanzado algo en esto, si lo notáis en los encargos o igual en las ponentes anteriores también, si se hace algún tipo de difusión de este conocimiento para el resto de la gente que al final es los que lo demandan, porque el político es el cliente, pero el político atiende a votos y los votos somos todos. Nosotros somos muy optimistas. Y el vaso nosotros lo vemos medio lleno. En el sentido de que evidentemente falta mucho, pero hay mucho que se está avanzando muy rápidamente en cambios de paradigma, digamos, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en los temas de espacios inundables, cuando empezamos fuera, era una incógnita total, o sea, nadie había hecho algo así, no sabíamos si habíamos hecho una tontería o no. Después, durante varios años, nuestros parques en la Bienal Internacional de Paisaje éramos finalistas y en 2016 había 3 de 10 que eran parques inundables ya finalistas. Y ahora los parques inundables ya es obvio, digamos, ¿no? O sea, se tiene que poder inundar y tiene que ser compatible. Y esto ha sido 20 años. Con lo cual, yo creo que estamos en un cambio de paradigma muy rápido, digamos, y todavía tiene que ser más rápido, seguro. Y después la otra cosa que Margarita, ahora voy a hablar en nombre de Margarita. Margarita siempre habla del midway. Supongo que aquí lo mismo, pero en Estados Unidos hay el bottom-up, digamos, ha estado mitificado, ¿no? Y bueno, y en muchos casos también en nuestro entorno, digamos, como tú mencionaste ayer algo como, los grandes proyectos. No, grandes proyectos no, hay que pensar, digamos, a la escala del vecino. Bueno, nosotros
nuestra responsabilidad, digamos, es lo del midway, up and down, que dice Margarita, ¿no? Nosotros somos técnicos, si quieres, somos expertos y estamos tocando el territorio y tocando a los que toman las decisiones, ¿no? Yo creo que tenemos enorme capacidad y enorme poder. Y en el proyecto este del río Yamuna, yo nunca me he reunido con un ministro del gobierno de España, pero ni un consejero, tampoco de ningún gobierno autonómico. Sin embargo, me he reunido como 3 o 4 veces con la ministra del Agua, que es el Cabinet Minister, y otros ministros en Delhi. Y me he dado cuenta, digamos, de la capacidad, del poder que tiene cuando nos enfocamos en problemas, no en nuestras obsesiones, sino en los problemas, y como cuando somos capaces de generar escenarios que dicen, bueno, esto es así, pero haciendo esto, esto y esto puede ser así. Y el potencial, el poder, el potencial que esto tiene es extraordinario. Yo descubrí en este tipo de reuniones que era extraordinario. Pero muchas veces nos requiere el salir fuera de lo que nosotros queremos hacer. Yo a los estudiantes les digo, no me hables de lo que quieres hacer, me importa un rábano. Dime lo que necesita hacerse. Tu proyecto, ¿lo has comprado? No. El proyecto. Convénceme de que ese es el proyecto. Por el tema de alusión a las guías que has comentado, María, de hecho, varios, ahora de memoria, al menos 2 de los proyectos que acogemos en la guía son proyectos de parques inundables y estoy de acuerdo con lo que ha comentado Iñaki. Se ha hecho un trabajo abismal en los últimos años en hacer ver a la ciudadanía que no tenemos que vallar el río. Ayer se habló mucho de esto, hay que darle espacio al río sin renunciar al disfrute de ese espacio público. Entonces yo creo que ha sido eso, que se ha logrado como ese solapamiento de capas, y ya os digo que aquí en el País Vasco existen ya multitud de parques inundables que la gente utiliza día a día y que en época inundable pues ve y disfruta también de ver cómo pasan las aguas, ¿no? Y sí, se ha hecho mucho trabajo. Bueno, y yo también un poco comparto la opinión de que hay muchísimo conocimiento, pero que si nos avanza la sociedad, ahí tenemos una gran pérdida, ¿no? Y uno de los objetivos de la cátedra también es que lo que investigamos se lleve a la ciudadanía. Y llevamos ya 2 años haciendo paseos didácticos fluviales de casos de estudio que hemos analizado en la guía y presentándolos a la ciudadanía en un formato muy didáctico que, bueno, Aira está haciendo una tesis de esto, a ver cuando acabe y la presenta y lo disfrutamos todos. Y la respuesta es brutal de la gente. O sea, acaban dándonos las gracias porque la percepción que tenían de ese espacio, de repente dicen, ¿cómo puede haber estado diseñado este bloque al lado de un parque fluvial inundable y los espacios públicos están en el interior de la manzana? ¡Qué pena! Y no se hayan dado cuenta. Pues este tipo de comentarios, o sea, nos reafirman, a mí me dan muchísima fuerza para seguir trabajando y hacer las cosas como las estamos haciendo. Así que, nada, esto. Sí, porque eso es... Buenas, quería hacer una pregunta, Margarita, de último momento. Bueno, enhorabuena, los caminos, o si no, a una mano, la cantidad de variedad de proyectos y escalas es abrumadora. Pero bueno, a mí se me ha quedado la imagen del bosque. No, ya, esa propiedad tiene que existir. Cuando ves un bosque metropolitano, pues era algo muy fuerte, ¿no? Me ha gustado ver los polvones marrones. Se empezó a saltar diciendo que en Madrid ya está pasando de clima a semiárido. Y a la hora ya de la ejecución, porque entiendo que las está empezando los proyectos, quería preguntaros 2 cosas, ¿no? Por un lado, entiendo que esos bordes de ciudad y de infraestructuras tienen que ser muy duros. No sé qué tipo de suelos os estáis encontrando. Y he visto esos esquemas. Si tú consigues medirlo, muchos tipos no te lo voy a decir porque eso es imposible. Hay sitios donde ni siquiera habrá suelo, o sean vertederos. Un poco la pregunta por ahí, que cómo si os habéis enfrentado a esa situación, si tenéis alguna estrategia. Y luego también, al ver esas infraestructuras que parece que sobrevuelan el parque, luego sí que habéis hablado de la movilidad lenta, no es que sea varias para acceder a ellos. No sé también cómo lo habéis enfrentado. Empezando por la última, está la vía pecuaria que va
este-oeste, el parque es como una gran O sea, que cruz, que este-oeste, lo que pasa es que el fondo, y sí, hay entre la vía habría pecuaria, que que va mirar por el terreno que qué está máquina, al porque igual exterior lo de la mismo. M45, exterior del concéntrico, hay una serie de puentes y de Bueno, le cambias de campo. folís, si le quieres llamar, que están propuestas para poder cruzar esto, ¿no? Por debajo y por encima. Y conectar, entonces la zona agrícola pues es plantear un agroforestal, de manera que los márgenes sean un poco más anchos, que haya sombra con pinos y etcétera, ¿no? de secano, y conseguir una especie de matriz de parque agrario y que eso esté conectado con el sistema de espacios de transporte público. Esto en cuanto a la segunda pregunta. En cuanto a la primera, el tema del agua, ¿no? Entonces, esto del palimpsesto de los distintos suelos. Por un lado, por ejemplo, ahora estamos entregando un proyecto de humedal, que es un humedal monumental. Vamos a empezar por hacer un gran humedal, que ahí está la discusión de los mosquitos, lo típico, y cómo se mueve el agua y todas estas cosas, pero para empezar a visualizar que la abundancia de agua puede ser un recurso generador de paisaje de proximidad. Entonces vamos a empezar por eso, y después en la parte de, o sea, la Gran Cruz hacia la Gavia, sería como hacia, hay un gran vertedero, bueno, está muy desertizado, pero es un paisaje árido y esícola protegido, que hacia la zona, estamos en la zona 4, la zona 3 es mucho más exagerado, y es un paisaje protegido por la Unión Europea en su directiva EU 28, y entonces ahí lo que hacemos es, o sea, de la planta de tratamiento de aguas hacemos una balsa en aguas, y entonces por gravedad tenemos como un sistema como de goteo para tener un vivero, pero después también para tener unos puntos de agua muy localizados en el paisaje, y que eso sea como un pequeño ayude, y que eso con el tiempo se vaya regenerando, con intervenciones casi como de land art y tal. Entonces, bueno, es muy de acupuntura dependiendo de los sitios, no va a tener una unitaria, va a ser... Pero yo creo que tenemos que afinar, o sea, además de hacer los proyectos, yo creo que nos tendrían que encargar una visualización de tiempos para que eso se pueda comunicar mejor, ¿no? De cómo será en 10 años, en 15 años, en 20, en 30.